¿Listos? ¿Qué les parece si primero oramos para que el Señor nos ayude y nos dirija esta mañana? Señor, venimos esta mañana y queremos también poner este tiempo en tus manos. Te damos muchas gracias por este privilegio, Señor, que tú nos das, por la oportunidad que tenemos de compartir tu palabra. Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, sabemos que es viva y es eficaz. Y, Señor, sabemos también que tu Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos dirige. Te pedimos que tú abras nuestros oídos, que estemos atentos, quita de nosotros cualquier distracción. Si son quizá algunos pensamientos que andan perturbándonos, Señor, te pedimos que tú los tomes, que los quites de nuestra mente, que toda ansiedad, todo afán, toda preocupación lo podamos poner en tus manos. Tu palabra dice que tú tienes cuidado de nosotros. Te pedimos, Padre, para que tú también bendigas, Señor, este tiempo y que cada uno de tus hijos pueda ser edificado en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a estar en el capítulo 15, pero antes de leer, quiero platicarles un poquito de una experiencia que tuve el día de hoy y el día de ayer. Es una experiencia con los perros que hay en la casa. Son dos perritos que tenemos allí. Y el día de ayer me estaba lavando las manos y el perro, el más grande, fue y se para ahí junto a mí en el lavamanos y empieza a pararse en el lavamanos. Y es chistoso porque después de un tiempo con los perros hasta empiezas a entenderles, ¿no? Como si te hablaran, ¿verdad, Alicia? Como que empiezas y está parado en el lavamanos y ¿quieres agua?, le pregunto, ¿no? Y voy siguiendo al perro y llegamos a su traste y no tienen nada de agua. Entonces voy y les sirvo agua y ahí están tomando los perros, ¿no? Como desesperados. El día de hoy en la mañana vuelvo a bajar temprano, estoy en la mesa y el perro más grande otra vez va, me mira y se para en el lavatrastes y empieza a brincar el lavatrastes. ¿No tienes agua otra vez? Y ahí voy otra vez y resulta que no tienen agua. Entonces vuelvo a llenarles ahí el traste con agua. Y estaba platicando con Adriana ayer y le digo, no tienen nada de agua los perros. Ahí andaban dando lata para servirles agua. Y platicando, Adriana me dice, ¿sabes? La instalación que hicieron en el refrigerador no funcionó. Le pedimos a un plomero que si podía poner una línea de agua al refrigerador, porque el refrigerador traía un filtro y traía para hacer hielos y esas cosas, pero resulta pues que el agua, para que puedas tomarla, necesita otro tipo de filtro, no puedes usar el filtro que trae el refrigerador. Pero el plomero obviamente no lo dijo todo, sino que dijo, sí, cómo no, hizo las tuberías, las líneas, lo puso allí, y al final de cuentas no sirvió para lo que queríamos. Pero me dice Adriana que, ¿sabes que está tirando agua ese tubo? Entonces mejor se lo vamos a poner a los perros para que tomen agua. Entonces esa tubería que pagamos para que fuera al refrigerador, pues ahora va a quedar para darle agua a los perros. Es una tubería especial de plástico, tiene su llavecita, entonces pues va a terminar ahí para que los perros puedan tomar agua. Que ellos vayan y abran la llave cuando quieran. ¿Y cuál es mi punto con esto? Que no sé si te haya pasado a ti que inviertes tiempo o dinero en algo o en alguien para que cumpla cierto propósito y que de repente termina no sirviendo para aquello para lo cual tú invertiste o tú pagaste o tú pasaste tiempo. Y esto no es algo extraño. Quizá te ha pasado, has invertido dinero o has invertido tiempo en algo que al final no sirvió para lo que lo querías. En este caso, esta tubería que costó algo de dinero, el tiempo del plomero y los materiales, pues esa agua va a terminar funcionando para los perros, pero originalmente no pagamos para eso. En este capítulo 15, quiero pedirte que no te desconectes de lo que hemos venido viendo desde el capítulo 13. Y vamos a darnos cuenta que Dios quiere que nosotros seamos fructíferos. Es decir, todos nosotros hemos sido creados con un propósito en mente. Cuando Dios nos formó, Él tenía algo en mente y quiere que nosotros cumplamos ese propósito. Y le puse tema para hoy, se llama Fruto para la Gloria de Dios. Y vamos a estar leyendo del versículo 1, en el capítulo 15 del verso 1 hasta el verso 8.
Y ahora sí te voy a pedir que me acompañes, por favor, desde el verso 1. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Y vamos a dejarlo hasta allí. Y quiero que pienses primero que nada en esto, lo que mencionaba ahorita. Acuérdate, en el capítulo 13, Jesús está hablando con sus discípulos. Dijimos que Jesús sabe que le quedan unas cuantas horas antes de que pase por el juicio, antes que sea juzgado por el pueblo de Israel, que sea llevado a la cruz, que muera, sea sepultado y sea glorificado, no solamente en la cruz, sino cuando sea resucitado y ascendido. Y Jesús sabe que le queda poco tiempo, y decíamos que Jesús se había separado ya de las multitudes para enfocarse en los discípulos, para hablarles a ellos, para animarlos. Y vimos cómo en el capítulo 13 Jesús se humilló para darles muestra de la humillación que recibiría el Hijo del Hombre, como en obediencia al Padre iría hasta la cruz a pasar una muerte vergonzosa para que nosotros fuéramos perdonados. Y vimos que en medio de esa enseñanza de Jesús, los discípulos también saben, o Jesús les informa, que entre ellos hay uno que lo va a traicionar. Alguien que está con ellos va a entregar a Jesús. Y no solamente eso, Pedro también es informado de que va a traicionar a Jesús, que va a abandonarlo, que lo va a negar 3 veces. Y vemos que en el capítulo 14 Jesús los anima y les dice: ¿saben qué? No se turbe su corazón, no estén tristes. Les enseña que necesitan seguir confiando en Jesús, necesitan seguir confiando en Dios. Les explica que Jesús los va a dejar momentáneamente porque va a ir a prepararles una morada, un lugar para que ellos habiten junto a Él. Pero en ese mismo capítulo les enseña que antes de que eso suceda, el Padre, Dios, el Espíritu Santo va a venir también a hacer morada en ellos. Y los anima y les dice que no van a quedar solos, que va a venir otro con una naturaleza igual a Jesús, otro consolador de la misma clase, de la misma categoría. No es un consolador diferente, de menor clase, de menor categoría. Le dice: no, va a venir otro de la misma clase, el Espíritu Santo. Y les dice que va a hacer una obra en ellos y les enseña la importancia de la obediencia. Y les muestra que la relación con Cristo implica obediencia, que la experiencia personal de encontrar a Jesús implica necesariamente obediencia para profundizar en esa relación con Cristo. El hecho de que ellos hayan atendido a ese llamado de Jesús implicaba obediencia. Jesús los llamó, ellos fueron, y en la medida que ellos estuvieron cerca de Jesús y fueron obedeciéndolo, lo iban conociendo más. Y veíamos qué importante es para nosotros de manera práctica también ser obedientes a Jesús, que cuando nosotros obedecemos a su palabra, nosotros podemos experimentar más de la plenitud de Cristo, podemos conocerlo más. Jesús también allí les dice que se va a ir, pero va a regresar, que ellos esperen esa promesa. Y también les dice que les está avisando estas cosas para cuando sucedan ellos vean que es cierto, para que puedan creer. Y terminamos la semana pasada enfatizando esto, que Juan tiene en mente desde el principio de este evangelio el que podamos creer,
Ese es el énfasis de este libro, que puedas creer. Al final del capítulo 14, el verso 31 dice: para que el mundo conozca que amo al Padre, como el Padre me mandó, así hago, levántense, dice, vamos de aquí. Y decíamos que Jesús iba a morir, le dice: ¿saben qué? Ya la hora está cerca, ahí viene el príncipe de este mundo, él no tiene ninguna parte conmigo, no tiene ninguna autoridad, yo voy a morir en obediencia para que vean que amo al Padre. Y decíamos que algunos estudiosos piensan que cuando dice levántense, vámonos de aquí, no era necesariamente un cambio de situación geográfica. Algunos dicen, bueno, quizás estaba cambiando o pasando a otro tema. Pero cuando vemos el capítulo 15 y cómo comienza a hablar de la vid, algunos piensan que sí hay un cambio de ubicación geográfica. En el capítulo 18, en el verso 1, explícitamente hay un cambio de lugar. Dice: habiendo dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Es decir, ahí explícitamente se nos dice que Jesús pasa al otro lado del Cedrón para ir al huerto de Getsemaní. Pero algunos piensan que en el capítulo 15 Jesús comienza a moverse y que va caminando, y algunos dicen que pasa por el templo, otros dicen que pasa por un viñedo, y de allí es donde toma esta figura. Ahora, si ustedes se fijan en el verso 1, comienza con una afirmación que ya hemos visto en otros lugares: yo soy. En este caso, en el verso 1, Jesús se presenta como la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. De hecho, esta afirmación es la 7ª ocasión donde Jesús se presenta como el yo soy en el libro de Juan. Ya Jesús se había presentado en diferentes formas, ¿no? Como yo soy la luz del mundo, yo soy el agua viva, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Diferentes ocasiones donde Jesús se presenta como el yo soy. Ahora, es interesante porque toma una figura que es la vid. Yo soy la vid verdadera. Ahora, cuando piensas en eso, quizá para nosotros como mexicanos, como gente que vive en Hermosillo, no tenga mucho sentido. Pero precisamente los estudiosos, los eruditos piensan que cuando Jesús comienza a caminar con sus discípulos y pasa por el templo, en la entrada del templo había una vid gigantesca. Era una vid de oro que diferentes familias o diferentes judíos donaban para el templo, y era un racimo enorme que colgaba a la entrada del templo de oro, y de alguna manera representaba el llamado de Israel en el Antiguo Testamento. Otros piensan que simplemente cuando Jesús va rumbo al huerto ve un viñedo y de allí toma la figura. Como quiera que haya sido, en realidad la figura de la vid era algo muy importante entre los judíos. Representaba el llamado de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora, si tú vas al Salmo 80, podemos ver aquí una alusión a esta realidad. En el Salmo 80, fíjate a partir del verso 8, dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Está hablando acerca de Israel. Ahora ve el verso 14. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. En el Antiguo Testamento vas a darte cuenta que continuamente
Dios hace referencia al pueblo de Israel como una vid o como una viña. Y esto era tan significativo para la gente de Israel que no solamente en el templo había esta representación, sino aún había monedas acuñadas con la figura de una vid, representando otra vez el llamado del pueblo de Israel. Ahora, si tú vas a Isaías, ahí adelantito, Isaías al capítulo 5, Isaías toma esta figura ahora con una viña. Y dice el capítulo 5, verso 1, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diera uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diera uvas, ha dado uvas silvestres? Les mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Ahora, si te fijas, no está hablando específicamente de una viña, sino de un viñedo. Está hablando de varias vides, pero el principio es el mismo. Dice que Dios le dio todo ese cuidado, la puso en una tierra fértil, la limpió, le puso vallado, le puso un cerco, la regaba, hizo todo lo que necesitaba para que diera fruto. Y estaba esperando que hubiera fruto, pero ¿qué pasó? Dice que dio uvas agrias. Y el Señor pregunta, ¿qué más podía hacer yo que no hubiera hecho para que esta vid diera buen fruto? Y hace un contraste, dice, yo esperaba juicio y dio vileza, esperaba justicia y dice que aquí dio clamor. No dio el fruto que estaba esperando el Señor. Ahora, hay otra imagen similar, está en Jeremías 2:21. Jeremías 2:21 es solamente un versículo y habla igual de una vid. Sin embargo, no es muy diferente la imagen de lo que hemos estado leyendo. 2:21 dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Ahora, ¿cuál es la imagen? ¿Qué es lo que vemos en estos pasajes? Que Dios habla de Israel como una vid, como una buena planta que fue sembrada, y que como todo viñador está esperando que esa planta produzca buen fruto, porque ha recibido los cuidados necesarios, porque está en buena tierra, porque ha sido regada. Sin embargo, Israel fracasó en dar el fruto que Dios esperaba. Ahora, estuve leyendo acerca de las vides. Todo lo que les diga lo tomé de Wikipedia y no sé si sea cierto, ¿no? Pero estuve leyendo, no es cierto, estuve leyendo algunos foros de gente que tiene viñedos y algo que me llamó la atención es que no sé si sepas cómo reproducen las vides. La vid, y aquí me llama la atención porque dice que de buena cepa. La cepa es básicamente el tronco de donde viene la vid. Y lo que hacen, si tú pasas por los viñedos rumbo a Nogales, te vas a dar cuenta que tú pasas en un tiempo y están frondosos, pasas después y están los puros palitos. ¿Te has fijado? Una vid cada año es podada, le tumban toda la hoja y quedan solamente lo que sería la cepa, el tronco. Ahora, si tú quieres sacar vid buena, tú tienes una planta, vamos a decir que tú tienes una planta de merlot, una planta de buena uva. Lo que haces es que tomas un vástago, un brote, lo cortas y eso lo pones en agua para que eche raíz, y ya que sale la raíz tú vas y lo plantas y tienes literalmente un clon de la planta que sacaste.
Literalmente, el mismo ADN que tiene este tronco, lo tiene ese vástago. Esa es una forma en que producen los clones de la vid. La otra forma es que toman un brazo, un vástago que está saliendo, y lo que hacen es que lo entierran o lo envuelven en una bolsa oscura y le hacen que ese brazo empiece a echar raíz y termina siendo una planta diferente con la misma información genética de la cepa, del tronco. Ok, aquí lo que está diciendo el Señor es que Él traía una buena vid, la sembró en buena tierra, le dio buenos cuidados, pero esta planta, esta vid no produjo. ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? Jesús, por eso, en el verso 1 dice: yo soy la vid verdadera. No soy una vid como aquella sombra, como aquella figura que era Israel en el Antiguo Testamento. Yo soy la vid verdadera. Y vemos que en el Antiguo Testamento la vid se convirtió en el símbolo de Israel. Como decíamos, era famoso, todos pensaban en esa imagen en el pueblo de Israel. Sin embargo, vemos que en todos estos pasajes que leímos se manifiesta o se reitera que esta vid nunca dio el fruto que se esperaba de ella. A pesar de que era una buena vid en buena tierra, nunca dio el fruto. El asunto es que un hombre que planta un viñedo lo planta con un solo propósito. ¿Cuál es? Recoger fruto. Nadie planta un viñedo porque se ve bonito. Mira, tengo 2 hectáreas, se ven preciosos, verdes. No, lo siembra porque espera recoger fruto, y vemos que Israel fracasó en hacerlo. Sin embargo, cuando Jesús se presenta como la vid verdadera, la palabra verdadera es aletino, significa real, la vid real, la vid genuina, la vid ideal. Jesús hace esto contrastando la imagen que tenían del pueblo de Israel con él mismo. ¿Por qué estaba haciendo esto Jesús? Porque recuerda que los judíos, ellos se sentían orgullosos, se sentían seguros por ser descendientes de esta vid, por ser parte de esta vid del pueblo de Israel. Y ellos decían: por el hecho de que soy judío, soy lo mejor delante de Dios. Como soy judío, yo puedo entrar al cielo, ahora sí que sin tentar barandas, ¿no? Yo puedo entrar al cielo directito porque soy judío, soy de la vid del Señor. Y Jesús aquí está diciendo: ¿sabes qué? La vid verdadera no es Israel, es una persona, no es una nacionalidad, no es una genealogía. Ahora es una persona, es Jesús. Y toda aquella persona que de forma individual está adherida a la vid va a gozar de esa buena savia y va a rendir fruto. Y Jesús lo que está haciendo es ese contraste: yo soy la vid verdadera. Ahora, Jesús en otros pasajes de Juan había hablado que Él era el templo verdadero. En el capítulo 2, cuando Jesús dice: destruyan este templo y en 3 días lo levanto, la gente decía: estás loco, si se tardó mucho tiempo en construir este templo. Pero Jesús estaba hablando de sí mismo. Jesús se presentaba como el verdadero templo. Ya el templo no era esa construcción que tanto alababa el pueblo de Israel y que terminó siendo destruido, sino que Jesús se refería a sí mismo. Jesús también se refirió a sí mismo como el verdadero pan que descendió del cielo. Los judíos decían: Moisés, nuestro padre, él fue el que nos dio también el maná. Tú nos puedes dar maná. Y Jesús dijo: no, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Jesús se pone como la sustancia, como lo auténtico, en contraste con las sombras, con las figuras del Antiguo Testamento. Y Jesús aquí está diciendo: ¿sabes qué? La vid no es Israel, la verdadera vid soy yo. Aquí está la fuente de bendición de parte de Dios, aquí está la fuente de vida eterna. No es una nación, no es un linaje, es una persona. Básicamente el Señor se convierte y se pone como el centro de atención de la bendición de Dios y no como Israel. Ahora, allí dice que no solamente Jesús es la vid verdadera, dice: mi Padre es el labrador. Y cuando habla del labrador, me llamó mucho la atención porque la palabra es Georgos, que es de donde viene George,
que donde viene Jorge, el nombre es el labrador, es el que trabaja el campo. Ahora, dice allí que el padre es el labrador. Ahora, ¿cuál es la función del labrador? Si tú querías tener fruto, necesitas tener una buena cepa, es decir, una buena vid de buena clase, y tener a alguien que la cuide. Y aquí Jesús se pone como la vid y dice que el Padre es el que la cuida, es el que la posee, es el que espera el fruto de ella. El Padre es el labrador. Ahora, no sé si tú has pensado esto, pero cuando hablamos acerca de la gloria de Dios, decíamos que todos nosotros fuimos creados para dar gloria a Dios. Todos nosotros fuimos creados con un propósito. Y así como Dios espera fruto de la vid, Dios espera fruto de nosotros. Dice el verso 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y aquí ya empezamos a meternos en problemas, porque este capítulo, específicamente este versículo y el versículo 6 tienen mucha controversia. Ahora, yo estuve leyendo un poquito otra vez y decía, la cepa básicamente es el tronco de una vid es leñoso. Si tú lo has visto, parece un árbol bonsai, porque tiene mucha corteza, pero los brotes son tiernos, los brotes son verdes. Cuando va empezando el brote se le llama yema, que es como un botón de una flor. Sale en el tallo y de ahí empieza a salir el vástago o el pámpano, que es la ramita. Dice aquí que el labrador está cuidando esa vid para que dé fruto, y dice que aquellas ramas que no llevan fruto van a ser quitadas y las que llevan fruto van a ser podadas para que den más fruto. Aquí la cosa que tenemos que definir es qué significa dos frases, en mí y quitado. Suena, si tú lo lees de primera instancia, suena como que si tú estás en Cristo y no das fruto, entonces te van a quitar. ¿A alguien le suena más o menos así o no? A mí sí me suena más o menos así. Ahora, hay diferentes posiciones con respecto a esto y es importante que nosotros definamos de qué estamos hablando. Primero, una posición es que está hablando de verdaderos creyentes, que cuando Jesús dice, todo aquel que está en mí y no da fruto va a ser quitado. Si nosotros pensamos que son creyentes, es decir, gente que verdaderamente ha nacido de nuevo, pero que no lleva fruto, entonces de alguna manera estamos pensando que es una posibilidad que gente que es salva pierda su salvación. No dio fruto, entonces lo arranca Jesús y lo manda al infierno para que se seque y luego lo chamusquen. Esa es una posición. Hay personas que piensan que la salvación la puedes perder, aun cuando hayas nacido de nuevo, aun cuando Jesús haya muerto por ti y haya hecho efectiva su muerte, su pago. Algunas personas dicen, bueno, tú puedes perder la salvación. Sin embargo, esta posición, tenemos que hay muchos versículos en la Biblia y particularmente en Juan que hablan de la seguridad que tenemos de salvación. Jesús decía que si alguien iba a él no lo rechazaba, él no lo echaba afuera. De tal manera que personalmente, y espero que tú estés convencido de eso, no creo que este sea el significado. No creemos que la salvación se puede perder. Una de las cosas que nosotros sostenemos es la seguridad que tenemos de ser hijos de Dios por medio de Jesús y la preservación que Dios opera en nosotros por medio de su Espíritu Santo y de Jesús como intercesor. Entonces, no creemos que esté hablando de creyentes que pierden su salvación. Ahora, hay una forma en que podemos suavizar este significado, o más bien esta interpretación, y es que algunos comentaristas dicen que la palabra la quitará significa en realidad la levantará. Y ciertamente la palabra que se usa es una palabra que tiene muchos significados. Es una palabra que habla de levantar, habla de arrancar, habla de tiene diferentes contextos, diferentes connotaciones. Entonces algunas personas dicen, está hablando de creyentes, pero lo que quiere decir este pasaje en realidad es que si no está dando fruto esa rama, no la va a cortar, sino que la va a levantar. Y la explicación que dan es que si tú has visto una vid
si tú la dejas crecer solita, se va para todos lados. Eso incluye el suelo. Tiende a irse hacia abajo y se empieza a arrastrar. Entonces, hay una sola versión que yo encontré que maneja este significado, es la Biblia textual. La Biblia textual usa lo levantará en lugar de lo quitará. Y la idea que tienen es que si tú dejas que esa rama se vaya por el suelo, cuando tú estás regando el lodo y eso va a estorbar la posibilidad de que el fruto se desarrolle. Entonces, lo que hacen algunas personas es levantar esa rama y ponerla en una guía, sea un alambre o sea, vi que una forma de podar se llama vara y pulgar, que lo que hacen es que podan todo el lado de una planta y dejan solamente una rama y le ponen una vara que lo sostenga para que detenga esa rama y pueda crecer el fruto. Lo curioso es que solamente está en una versión de la Biblia. Y aquí la idea es que Dios lo que hace es que levanta a los creyentes que no están dando fruto y entonces los limpia, los lava para que puedan dar fruto. Ahora, realmente es atractiva la interpretación, me gusta, pero personalmente no creo que vaya con el contexto y ahorita voy a decir por qué. Sin embargo, creo que a los creyentes el Señor los ayuda, los levanta, sí lo creo. Sí creo que el Señor es el que produce el fruto en nosotros, de hecho ese es el objetivo de todo este pasaje, pero no creo que personalmente yo, no creo que en el contexto esté hablando de levantar, creo que está hablando de cortar, pero no creo que esté hablando de cortar creyentes, en el sentido de mandarlos al infierno, sino, vamos a ver ahorita el contexto. Primero, quiero que veas que este lenguaje no es un lenguaje nuevo, es algo que Jesús, que Juan el Bautista incluso usaron para hablar de la venida de Jesús. Incluso, si tú vas primero, por favor, a Mateo 3. Mateo 3, mira en el verso 7, dice que está Juan el Bautista bautizando, está predicando el arrepentimiento, mucha gente iba a ser bautizada por él, y dice el versículo 7, al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Vamos a dejarlo hasta allí, pero quiero que veas esto. Juan el Bautista le estaba diciendo a gente que iba y se bautizaba. No era gente que estaba rechazando el bautismo, sino gente que iba y se bautizaba. Juan les dice, hey, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos, muestren frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen que por ser hijos de Abraham se van a escapar. ¿Qué estaba pasando allí? Lo que yo puedo entender es que estaban yendo a bautizarse, pero su confianza no estaba en el que iba a venir. Su confianza seguía siendo que eran hijos de Abraham. Y lo que él está diciendo, hey, porque vengas y te bautices, no te vas a escapar. Tienes que arrepentirte genuinamente. Ellos estaban allí en la bola, pero no estaban confiando, no estaban necesariamente reconociendo su necesidad de arrepentirse. Ahora, si vamos allí mismo en Mateo, pero ahora al capítulo 7, en el verso 15, Jesús está enseñando y dice que la puerta que lleva a la salvación es estrecha. Y dice en el verso 15, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo
da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Nuevamente hace una alusión al fruto como una consecuencia de algo genuino que ha sucedido en la vida de las personas. Ahora, si vas por último a Marcos 4:1-20, no lo leas, pero apúntalo para que lo tengas en mente y lo puedas ver en tu casa. Marcos 4:1-20 habla del sembrador que tira la semilla y cae en diferente terreno. Y dice que una nace, pero luego se seca, otro se lo lleva, la semilla se la llevan los pájaros, otro dice que crece, pero los espinos, los abrojos crecen, ahogan la planta, y por último dice que uno cae en tierra fértil, nace la planta y produce a 30, a 60 y a 100 por uno. Y lo que vemos allí, porque Jesús explica, es que solamente hay un tipo de terreno donde hay fruto. Dice que es el que recibe la palabra y donde tarde o temprano la planta se desarrolla y rinde en diferentes formas. Unos rinden a 30, otros rinden a 60 y otros rinden al 100%. Pero todos dan fruto. La buena tierra muestra que siempre da fruto, en diferente medida, pero siempre da fruto. Ahora, lo que dice aquí Jesús, básicamente, tiene que ver con esto. Jesús está hablando de una nueva relación que va a haber entre su iglesia y Cristo. Específicamente le está diciendo a los discípulos, porque Jesús se va a ir. Y les dice, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Ahora ustedes van a tener una morada, van a ser una morada del Espíritu Santo. Y vamos a tener una relación diferente. No estoy físicamente, pero ustedes tienen que permanecer en esa relación conmigo. Y está usando esta alegoría para mostrar que como la vid, cuando está en una buena cepa y alguien la cuida adecuadamente, inevitablemente da fruto. Así a ellos como discípulos genuinos, bajo el cuidado del Padre, invariablemente van a dar fruto, sea al 30, sea al 60 o sea al 100 por uno, en diferente medida, pero como un vástago de la vid que está conectado va a dar fruto de forma natural. Ahora, quiero que vayas tantito a Ezequiel. Ezequiel capítulo 15. Dice el verso 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí, es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte del medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. Cuánto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada, ¿servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Y vamos a dejar hasta allí. ¿Qué es lo que está diciendo Ezequiel? Básicamente esto. La vid sirve para dos cosas, para dar uvas o para echarla al boiler, para hacer una fogata. De la madera de la vid no puedes hacer muebles, no puedes hacer un marco, no puedes hacer nada. Y lo que está diciendo Ezequiel es, si no dio fruto y es quemada, no va a servir para nada. Y esa es la idea de la vid aquí. El Señor planta una vid porque espera que haya fruto de manera natural. Y si no da fruto, para lo único que sirve es para echar al boiler, es decir, no tiene utilidad. Lo que vemos aquí, otra vez, es una alegoría que está usando Jesús para darle a los discípulos esa relación que tienen ahora con Jesús, aunque no va a estar presente Jesús físicamente, va a estar presente en sus corazones, y ese es el motor que los va a llevar a dar fruto.
no va a ser el esfuerzo, no va a ser su genealogía, no va a ser el hecho de que sean israelitas, sino el hecho de que están plantados en Cristo. Ahora, vamos a ver más detalle. Mira lo que dice el verso siguiente, el verso 3. Verso 2. Dice, el que no da fruto lo va a quitar, y el que lleva fruto lo va a limpiar. Ahora, si tú ves en el verso 3, se usa la misma palabra. Ustedes ya están limpios por la palabra que he hablado. Ahora, Jesús dice que si no da fruto, esa vara va a ser quitada. Pero si lleva fruto, esa vara va a ser limpiada, esa rama va a ser limpiada. Ahora, la palabra que usa es la misma. En algunas traducciones le ponen podar, pero la palabra es limpiar. Y la palabra que usa allí es la misma que si tú te vas atrás al capítulo 13, vete un poquito atrás. Dice allí, en el versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes limpios están, aunque no todos. La palabra que está usando es la misma. Ahora, piensa en el momento que Jesús está diciendo esto. Si tú te fijas en el capítulo 13, allí Jesús le dice a Judas que se vaya, que haga lo que tiene que hacer. En el verso 27 dice que después de que anuncia que va a haber un traidor y después de darle el bocado, dice en el verso 27, Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y Judas salió. De tal forma que cuando Jesús está hablando estas palabras, Judas ya no está allí. Y Jesús está haciendo este recordatorio, está insistiendo en el hecho de que los discípulos como ramas ya están listas para dar fruto, ya están limpios. Lo único que tienen que hacer es permanecer y de forma natural van a dar fruto. Si tú tomas ese contraste entonces del capítulo 13, donde Jesús dice que ya están limpios todos excepto uno, que es Judas, y lo traemos al capítulo 15, lo que está repitiendo, lo que está haciendo el Señor Jesús es repetir lo mismo. Ustedes están listos para dar fruto. Esa rama que es cortada simplemente está haciendo referencia a Judas como aquel que estuvo, al igual que los fariseos y los saduceos, bautizándose en el Jordán, pero sin haber recibido la realidad de su condición, que seguían confiando en su genealogía o en su religión o en la ley o en cualquier otra cosa. Judas estuvo con los discípulos, pero Judas no era parte de la vid realmente. Y lo que está haciendo simplemente es un contraste. Y está diciendo, ¿saben qué? Un creyente verdadero permanece en la vid. Un creyente verdadero da fruto en la vid. Por eso dice allí que los que están allí, que están dando fruto, van a ser limpiados para que den más fruto. Y vemos una progresión. Es fruto, más fruto, y después más adelante vamos a ver mucho fruto. Jesús entonces está hablando de que todo creyente genuino va a dar fruto, no como requisito, sino como consecuencia del cambio de naturaleza que ha experimentado. Y esto es importante particularmente hoy, porque mucho se habla en algunos lugares acerca de la gracia, pero es una gracia que no tiene ningún efecto en nuestra vida. Simplemente se ve la gracia como el permiso para cometer cualquier clase de actividad, aun cuando no agrade a Dios. Y si tú empiezas a hablar de pecado, puedes ser juzgado como religioso. La gracia, la vemos aquí, se manifiesta para que nosotros demos fruto. Y esto es una consecuencia natural. Yo decía ahorita que cuando tú estás conectado a la cepa, al tronco de la vid, lo que fluye por esa rama son los nutrientes que vienen del tronco. Y en este caso Jesús está hablando que nosotros hemos sido conectados con la fuente de vida, que es Jesús. Cuando Jesús dijo que Él era la verdad y la vida, la única fuente de vida verdadera, de vida genuina, está hablando que es a través de esa relación que su vida fluye a través de nosotros. Y esa es una realidad. Nosotros como cristianos
damos fruto no porque nos esforzamos mucho, no porque ponemos todo nuestro empeño en ser buenas personas, sino porque la vida de Cristo fluye a través de nosotros, porque su Espíritu Santo nos da el poder, nos empodera internamente para que nosotros seamos transformados. Y la pregunta es, ¿de qué fruto está hablando el Señor? Ahora, si tú buscas en tu Biblia la palabra fruto la vas a hallar en diferentes contextos. Por ejemplo, Gálatas 5:22 habla de fruto del Espíritu y menciona una serie de características que tienen que ver con el carácter, con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser internamente en el corazón. En Colosenses 1:10 habla de fruto de buenas obras. Colosenses 1:6 habla de fruto de evangelismo. Filipenses 4:17 habla de las ofrendas, del dar como fruto que abunda en nuestra cuenta. En Hebreos 13:15 habla de fruto de labios que confiesan su nombre como adoración. ¿De qué fruto está hablando? Yo creo que lo que está hablando es el fruto en el carácter, en nuestras actitudes, en ser más como Jesús. Y como consecuencia de eso va a haber fruto en buenas obras. ¿Sí me explico? ¿A qué voy con esto? Que si nosotros pensamos que el fruto que se refiere aquí es solamente buenas obras, si no están motivadas estas buenas obras por el Espíritu Santo, por su regeneración en nosotros, esas buenas obras van a ser religión. Si tú piensas que dar fruto es porque vienes a la iglesia, porque pones una calcomanía cristiana, un pescadito en tu carro, si piensas que es por ir a un congreso o porque cantas en la alabanza, entonces todo eso es simplemente religión. Y estamos en la misma condición que esos fariseos, esos saduceos o esos falsos profetas que pensaban que por hacer algo que agrada a Dios estaban en el lugar correcto. Pero lo que vemos aquí es que para que esas obras sean genuinas, primero tienes que estar en el lugar correcto, tienes que estar plantado, tienes que estar pegado a la vid, y entonces, como estás recibiendo la vida que viene de Jesús directamente, su Espíritu Santo, la consecuencia natural es que vas a actuar como Jesús. No sé si me explico. Básicamente, el fruto que el Señor quiere en nuestra vida es que seamos más como Jesús. Cuando nosotros somos más como Jesús, las buenas obras son una consecuencia. En Efesios 2:10 dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para las buenas obras. ¿Y qué más? Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, Dios espera buenas obras de nosotros, sí, pero Dios espera que primero seamos nuevas criaturas. Dios quiere que primero nosotros estemos conectados a la vid. Dios quiere que primero nosotros seamos regenerados, que nazcamos de nuevo. Porque si no, las obras que hagamos pierden todo valor, no son genuinas. Acuérdate lo que dice 1 Corintios 13, que yo puedo dar mi cuerpo, puedo dar todos mis bienes, puedo hablar lenguas angélicas, puedo hacer muchas cosas que si no están motivadas por el amor genuino que solamente viene de Dios, todas estas cosas son vacías, son huecas, son vanas, no sirven para nada. Lo que está hablando Jesús es que cuando tú estás conectado verdaderamente a la vid, el fruto va a ser una consecuencia natural. Ahora, ¿cuántos de ustedes han llevado, alguien de ustedes tiene árbol frutal? No sé, Carlos no tiene de casualidad, sí, ok. ¿Los llevó a algún curso para que aprendieran cómo dar fruto? ¿No? ¿Recibió algún seminario? ¿Vio algún video por internet para cómo dar fruto? ¿No? No, salió de manera natural, ¿verdad? Tú tienes un guayabo y de repente da melones, ¿verdad? No, si es un guayabo, da guayabas. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza. Su genética, hablando biológicamente, está diseñada para eso. Cuando nosotros estamos en la vid, es natural que surja el fruto. ¿Por qué? Porque está en la savia,
está en la vida que fluye de la cepa, del tronco, de manera natural. Nosotros, si estamos conectados con Cristo, es natural que en consecuencia actuemos como Cristo. Y eso es lo que está esperando el Padre, que nosotros demos fruto. Ahora, dice allí que si ya llevas fruto, te va a limpiar. Y esa limpieza tiene que ver, como decía Jesús, tú ya estás limpio, solamente tienes que lavarte los pies. Es un proceso que va de por vida. Ahora, cuando hablamos de limpieza también, hablamos del trato de Dios. Si sabemos que el Padre es el labrador, si Él es el que cuida la vid y Él es el que la poda, decíamos que una vid cada año se poda. Porque no puedes tener mucho fruto y una gran vid frondosa. No puedes tener muchas hojas y mucho fruto. Lo que hacen es que cortan todas las hojas, dejan solamente unas ramas para que todos los nutrientes se vayan solamente al fruto y no a todas las ramas. Así es Dios con nosotros. Dios con nosotros trata también para que nosotros seamos fructíferos y corta aquellas cosas que no nos permiten dar fruto. Y si tú piensas en la vida de los hombres que Dios usó a través de su palabra, te vas a dar cuenta que eso es cierto. Piensa, por ejemplo, en Abraham, que estuvo esperando la promesa por tanto tiempo. En ese tiempo, durante esos años, Abraham tuvo que deshacerse de algunas cosas que le estorbaban. Dios le dijo: sal de tu tierra, deja tu casa, tus parientes, ve a la tierra donde yo te voy a bendecir. Pero aún aquello por lo que estaba esperando tantos años, su propio hijo, en alguna forma tuvo que deshacerse de él. El Señor le dijo: ¿sabes qué? Abraham, dame tu hijo, Isaac, llévatelo al monte y lo vas a sacrificar. Y Abraham lo hizo, no consumó el acto, pero en su corazón lo hizo. En el corazón de Abraham su hijo estaba muerto y sabía que el Señor tenía el poder para resucitarlo si lo mataba. ¿Qué hizo? A través de este trato, Dios hizo de Abraham una rama fructífera. Piensa en Jacob, en las cosas que pasó, en todo lo que el Señor tuvo que tratar en su vida para que llegara a ser fructífero. Piensa en Moisés, esos 40 años en el desierto siendo humillado después de haber vivido en casa del faraón, de haber sido educado con los egipcios, de tener cierto nivel de poder. Cómo por 40 años es humillado y cómo el Señor lo poda para que fuera una rama fructífera. Piensa en José, el soñador, cómo el Señor también lo tuvo que llevar por un trato y fue podado para que fuera fructífero. Y es lo que el Señor hace con nosotros. Dice aún el libro de Hebreos, en capítulo 12, que aún Jesús también fue sujetado y aprendió obediencia. Dios trata con nosotros porque quiere que nosotros demos más fruto. Como cristianos todos somos llamados a dar fruto, pero Dios quiere que demos más fruto y hace lo necesario para que nosotros, a través de situaciones difíciles, a través, como dice, limpia con su palabra, a veces corta con su palabra literalmente, con esa espada de dos filos, corta nuestra vida para que nosotros podamos ser más fructíferos. Sabes, no sé si hayas visto cómo hacen un injerto de yema. Hacen un corte en el tronco, levantan la corteza y allí meten la otra ramita y luego ponen la corteza encima y luego la amarran. Pero hicieron un corte al tronco y allí encajaron la varita que está injertada y luego la amarran para que empiece a nutrirse como parte del mismo árbol. Y de hecho estuve viendo, no sé si alguna vez has visto un árbol de cóctel cítrico, no sé si lo hayan visto. Tienes mandarinas, naranjas, limón Meyer en el mismo árbol. Esta operación solamente la puedes hacer con árboles de la misma genética. No puedes poner una palmera en un pitayo, no funciona así. Tiene que ser de la misma genética. Pero a lo que voy es que Dios usa sus tijeritas
para que nosotros podamos ser fructíferos, para que nosotros podamos dar más fruto. Ahora, me gusta porque dice ahí en el verso 3, hey, ustedes ya están listos, ustedes ya están limpios, le dice a los discípulos. Así nosotros cuando recibimos a Jesús estamos listos para dar fruto. Ya podemos empezar a dar fruto en nuestra vida, pero lo que nos dice el Señor es que Él nos va a limpiar para que estemos dando más fruto. Ahora, ese es un juego de palabras. Cuando dice lo limpiará, la palabra que se traduce como podará es katairo. Katairo es lo que se traduce podar, pero la palabra limpiar o limpios es kataros, que es en el griego se oye bien padre, ¿no? Aquí en español no suena tan bien, pero es un juego de palabras que está usando Juan. Ahora, ¿cómo viene este fruto que estamos hablando? Si vamos allí al versículo 4, dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Lo que está diciendo aquí el Señor Jesús es que el fruto viene como resultado de una relación, y voy a decir esta palabra, orgánica. Tenía ganas de decir eso, es importante en este tiempo. Una relación orgánica con Jesús. Jonathan está dando una serie que le puso Iglesia Orgánica, y esa palabra está de moda, ¿no? Quizá algunos de ustedes aquí consuman productos orgánicos. Básicamente, cuando hablas de un producto orgánico, estás hablando de un producto que crece de manera natural. No le estás poniendo nada, no le estás poniendo ningún aditamento, no le estás poniendo fertilizantes, ni le estás poniendo insecticidas. Es un producto que crece como Dios manda. Es algo que crece de forma natural. Cuando hablamos de una relación orgánica, estamos hablando de eso. El hecho de que nosotros estemos plantados con Jesús, que seamos una vara de esta buena cepa, es lo que hace que nosotros seamos fructíferos. Dice Jesús allí, permanezcan en mí y yo en ustedes. Ahora, te dejo de tarea que veas en tu Biblia, en este pasaje, cuántas veces repiten la palabra permanezcan, o permanezco, o permanecer, o permanezca. Alrededor de 11 veces. Si tú estás los miércoles viendo el estudio inductivo, sabes que la repetición de una palabra es importante. Y esto es de lo que está hablando. Jesús no va a estar físicamente aquí, pero eso no significa que Jesús ya no va a estar aquí. Les dice a los discípulos, aunque no me vean, vamos a estar unidos, tú y yo. Tú y el Señor Jesús, cuando tú le has recibido como tu Señor y Salvador, aunque tú no lo veas, estás unido a Él. Y cuando tú estás unido a Jesús, el resultado de esa relación es que vamos a ser fructíferos. Y estamos hablando de una relación cercana, de una relación a largo plazo. Básicamente, la palabra que se traduce como permanecer es muy difícil de traducir también, pero literalmente imagínate que sea, haz tu casa allí. Esa sería la idea. Haz tu casa en Cristo y que Cristo pueda tener su casa en ti. Que Cristo pueda pasearse libremente en tu corazón, que Cristo pueda moverse en todos los asuntos de tu vida, que Jesús pueda manifestarse en todo lo que haces, y no pensemos que es una relación de domingo con el Señor Jesús. Permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros implica una relación continua, cercana, de largo plazo. Jesús y nosotros haciendo nuestro hogar en Cristo, y Cristo, como lo dijo en el capítulo 14, viniendo a morar en nosotros, poniendo su morada en nosotros, y que Jesús sea el Señor en cada aspecto de nuestra vida. De tal manera que mientras más conocemos a Jesús, más podemos disfrutar su presencia, más podemos obedecerle, y a medida que lo obedecemos, conocemos más a Jesús, y mientras más conocemos a Jesús, más nos enamoramos de Jesús y más podemos disfrutar de su presencia. ¿Sabes? Con todo respeto y toda proporción guardada, piensa en el matrimonio. La Biblia dice que Dios pensó que el hombre y la mujer se unieran y que fueran uno solo. Ahora, esto obviamente, vamos a decir, tú vas a la boda, ya se casan, los declaran marido y mujer, que lo que Dios unió no lo separa el hombre, ya son uno en esa relación. Se fueron a la luna de miel, ya tuvieron intimidad, ya fueron una sola carne. Pero ahora que ya son uno, no significa que pues el esposo dice, pues como ya soy uno, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana. Yo voy a ir con mis amigos porque pues, ya somos uno.
¿no? Entonces yo paso mi tiempo con mis amigos, con mis amigotes, o me voy de viaje y regreso, y allá cada 2, 3 días me acuerdo que estoy casado y ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿No? Esposa, ya está la comida. Eso no está representando adecuadamente esta unidad de la que habla el Señor. Cuando dice que nosotros y Él somos uno, implica que nosotros pasamos tiempo con aquel al que estamos unidos, que nosotros conocemos más íntimamente cómo desarrollamos una relación de matrimonio. Yo a mi esposa la conocí antes de casarme, pero ahora que estoy casado la estoy conociendo y no he terminado de conocerla. Y ella no ha terminado de conocerme a mí, pero en la medida que pasamos tiempo juntos, en la medida que venimos a las reuniones de matrimonio y escuchamos las dinámicas de qué le gusta y todo, pues yo voy apuntando porque la voy conociendo más. ¿Sí me explico? La relación se va desarrollando y Jesús está hablando de esto. El fruto viene como consecuencia de una relación cercana y permanente entre Jesús y nosotros. Verso 5 enfatiza esto, dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Ahora, dice, el que está limpio da fruto y el Padre lo limpia para que dé más fruto. Y el que permanece en esa relación cercana lleva mucho fruto, fruto más fruto, mucho fruto. Si te fijas, es una progresión. Y de eso se trata la relación con Jesús. Si tú estás aquí el día de hoy y dices, tengo 20 y tantos años de conocer al Señor Jesús, excelente, maravilloso. La pregunta es si tienes más fruto hoy que hace 20 y tantos años. Si llevas más fruto hoy que el año pasado. Si tienes más fruto hoy que hace 5 años. Porque lo que vemos aquí es que una relación de permanencia nos lleva a ser más fructíferos, porque estamos pegados a Jesús, porque todas sus bendiciones, su Espíritu Santo, su poder fluye a través de nosotros. Pablo decía algo, si vas a Gálatas, por favor. Y esta perspectiva de Pablo nos muestra lo que significa ser cristianos. Dice Gálatas 2, verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero quiero que veas esto: Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo que está diciendo Pablo básicamente es esto: cuando tú has recibido a Jesús, cuando Cristo decía que tomes tu cruz, lo que estamos diciendo es que nuestra vida, la nueva vida en Cristo, significa que sea Cristo quien manifieste su vida a través de nosotros. Cristo no pensó en que iba a venir y hacer una mejor persona de ti. Estás bien, casi bien, yo te voy a hacer unos arreglitos y entonces sí, una mejor versión de ti. No, Cristo lo que pensó es: necesitas morir y dejar que sea yo el que viva en ti, porque entonces sí va a haber fruto, cuando soy yo el que vive en ti. Y esa es la idea: si tú permaneces en Cristo, vas a llevar mucho fruto. Lo contrario es: separado de mí, nada puedes hacer. Ahora tú puedes decir: no, yo sé que puedo hacer muchas cosas sin Cristo, yo antes de Cristo trabajaba Claro, está hablando de las cosas que valen la pena. Está hablando de las cosas que permanecen, de las cosas que tienen repercusiones eternas. No puedes hacer nada que tenga impacto en la eternidad si no estás pegado a Jesús. Por eso no importa cuán duro trabajes, no importa cuántas buenas obras hagas, no importa cuántos sacrificios hagas, si no estás en Cristo, no sirve de nada. Nada puedes hacer. Y otra vez, ¿una vid es para que dé fruto o para que prendas el boiler? Solamente para esas dos cosas sirve.
Y dice allí en el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Y básicamente otra vez considera que estamos hablando de los 11, porque uno ya había abandonado a Jesús, ya iba de hecho en camino para traicionarlo, para llevar a sus captores a donde estaba Jesús para que lo tomaran. Era aquel mismo que Jesús dijo: este no está limpio, este no es de nosotros, este no está en la vid. Parecía que estaba en la vid, andaba entre ellos, pero nunca estuvo en la vid. Ahora, dice el verso 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Ahora, el hecho de que tú estés pegado en la vid, el hecho de que su Espíritu Santo sea el que nos dé el poder y nos dirija. No sé si tú hayas leído en Romanos 8, pero hay algo importante allí. Romanos 8 da una descripción también, cómo puedes saber que alguien es hijo de Dios. Dice en Romanos 8, el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, si sigues adelante, dice en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando tú estás pegado a la vid, cuando eres empoderado por el Espíritu Santo, tienes una bendición adicional. No solamente eres fructífero, no solamente tienes esa relación con Jesús cercana, de largo plazo, íntima, sino que sabes también que lo que pidas, el Señor escucha y el Señor lo hace. Todo, si el Señor te va a responder todo, te va a responder sí, no, después. Pero el no es una respuesta también en la oración. Pero lo que está diciendo aquí, que en la medida que tú estás pegado a la vid y su Espíritu Santo te guía, entonces tu oración va a ser más de acuerdo al corazón de Jesús. Y entonces nosotros vamos a empezar a pedir no tanto para gastar nuestros deleites, sino para que la voluntad de Dios se haga. Y eso es una bendición, saber pedir conforme a la voluntad de Dios, porque cuando pedimos así, dice, les va a ser hecho, lo que pidan les va a ser hecho. ¿Y cómo puedes saber lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues cuando te mantienes tú en Él y Él en ti, esa relación cercana, esa comunión íntima que solamente a través de Cristo podemos tener. Eso implica una dependencia también. Dependemos de Cristo para que haya un resultado. En todo lo que hacemos, dependemos de Él para que la vida se manifieste en nosotros. Dice ahí también el verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Ahora, el punto aquí no es que necesitas llevar mucho fruto para ser un discípulo. El punto es lo contrario, que si tú eres un verdadero discípulo, el fruto se va a manifestar en ti. Y en esto el Padre es glorificado. Ahora, eso lo había dicho Jesús en Mateo 5:16. En Mateo 5:16 decía que cuando los hombres vieran las buenas obras que hacían los discípulos de Jesús, los hombres iban a dar gloria a Dios. También en Tito 2:7 y en Tito 2:14 habla de que cuando nosotros hacemos buenas obras, Dios es glorificado. Tito 2:7 dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Y luego ahí en el 2:14 dice que Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, que celoso de buenas obras. Ese es el deseo que tenemos como pueblo de Dios, que Dios sea glorificado, que todo lo que hagamos sea para que Dios sea glorificado. Queremos que nuestra vida
sea una vida fructífera, no porque queremos alcanzar grandes cosas, no porque queremos nosotros ser reconocidos, no porque queremos que la gente nos vea a nosotros, sino porque sabemos que cuando la vida de Cristo se manifieste en nosotros, la gente entonces va a poder dar gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos mejores? No, porque nos parecemos a Jesús, porque la vida de Jesús se manifiesta en nosotros. Y eso es parte también cuando veíamos acerca de la gloria de Dios, que decíamos en 2 de Corintios, el capítulo 3, dice el verso 17, vamos a leer desde el 16, dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Señor nos quiere transformar. Si tú lees también en tu casa en Efesios 4, 11 en adelante, vas a ver que Dios ha dado dones a los hombres para que nosotros seamos más como Jesús, para que seamos más parecidos en su carácter. Termino con esto, jóvenes, adolescentes, varones, mujeres, hermanos. Dios quiere que nuestra vida sea fructífera. Ciertamente vivimos en la gracia de Dios y nuestras obras no son para salvación. Pero la forma en que vivimos, y lo dije la semana pasada y lo reitero hoy, la forma en que vivimos, las cosas que decimos, las cosas que hacemos, sí importan. No te haces salvo por ellas, pero das gloria a Dios con una vida, con un carácter a la imagen de Jesús. ¿Dios espera fruto de sus hijos? Sí, para eso estamos puestos. Y en la medida que nosotros nos mantenemos en esa relación cercana con Él, somos transformados para ser más como Jesús. Eso es lo que el Señor quiere, y eso es lo que aquí Jesús está diciendo a los discípulos. Aunque yo no esté, estamos conectados. Yo estoy en ustedes, ustedes están en mí, y solamente en esa relación íntima, continua, permanente, es que su vida pueda dar un fruto que dé gloria a Dios. Oramos. Señor, qué privilegio, qué bendición saber que estamos en una relación cercana contigo. Señor, tú no pensaste solamente en salvarnos y dejarnos a la deriva. Tú no ideaste un plan para limpiar nuestros pecados y darnos solamente una segunda oportunidad. Y si fallábamos, ya no hubiera más remedio. Señor, tú pensaste no solamente en salvarnos, en limpiarnos, sino en hacernos de nuevo. Tú nos hiciste una nueva creación. Y aun cuando físicamente, Señor, somos los mismos, sabemos por tu palabra que en lo espiritual hemos sido transformados, Señor. Hemos nacido de nuevo, Señor, y ahora estamos unidos a ti. Señor, tú has venido a hacer morada en nosotros y nosotros hemos hecho morada en ti. Estamos en ti, permanecemos en ti, vivimos en ti. Señor, en la fe de que tú nos has transformado, de que tu Espíritu Santo nos ha dado el poder, la capacidad, no solamente para obrar maravillas, para predicar el Evangelio, sino, Señor, nos da el poder para vivir una vida santa, una vida que te agrade, una vida que te dé gloria. Señor, queremos vivir una vida para tu gloria. Queremos cumplir el propósito con el cual tú nos formaste y tú nos has llamado a esa relación contigo. Queremos vivir continuamente, Señor, en comunión contigo y poder disfrutar de tu presencia y conocerte más, de una manera más profunda, y aprender a amarte más, Señor, cada día, porque honestamente, Señor, sabemos que no te amamos de una manera perfecta.
Pero gracias, Señor, porque tú nos amas perfectamente. Porque a pesar de nuestras debilidades, tú no nos abandonas. Porque a pesar de nuestras fallas, de nuestros tropiezos, de nuestro pecado, tú no nos dejas solos. Tú no nos sueltas de la mano, Señor. Tú nos mantienes junto a ti y tú sigues trabajando en nosotros. Y usas, Señor, tu palabra para moldearnos. Usas tu palabra para reprendernos, Señor. Y usas aún la aflicción para podarnos, para quitar esos estorbos, esas cosas, Señor, que no ayudan para nada a que seamos más como tú, pero que a veces, Señor, amamos tanto. Y tú en tu bondad aplicas, Señor, tu tijera y nos limpias, y aun cuando no es agradable, Señor, sabemos que es lo mejor para nosotros. Y sabemos que viene fruto, Señor, más fruto, porque tú quieres que demos mucho fruto. Haz de nosotros ramas fructíferas, Señor, de cada uno de nosotros, y guíanos para que podamos obedecerte y honrarte en todas las cosas. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.